Que las bendiciones del Señor sobreabunden en cada uno de nosotros hoy y siempre. Estamos nuevamente con ustedes para continuar en esta labor que para nosotros es valiosa, es importante, puesto que el Señor nos ha comisionado para dar a conocer el mensaje de la palabra del Señor. Y queremos ser consecuentes con lo que nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles, eso de ser testigos de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, queremos seguir proclamando, queremos seguir anunciando y predicando el mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles siempre, porque ahora ya después que Jesús ha terminado su ministerio y que ha ascendido a los cielos, pues ahora viene la tarea eminentemente apostólica y que se inicia, diríamos, esa tarea con esa segunda etapa de la iglesia. La primera etapa es cuando Jesús inaugura, por decirlo de esa manera, su iglesia con la confesión que hizo San Pedro. Cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, esa confesión que tú has hecho, porque la confesión que hizo Pedro fue alrededor de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la iglesia se fundamenta en Cristo, según la Biblia, ¿verdad? Según la Biblia. Entonces, aquí hay una etapa que es la segunda. La primera es la preapostólica, Jesús y los 12. La segunda es la apostólica, la que parte precisamente después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a partir del versículo 12, encontramos a los discípulos en una actitud muy importante, y es la oración. La oración es un recurso valiosísimo para los cristianos, porque es una forma de comunicarnos con Dios. Jesús les había dicho que se fueran a Jerusalén, que lo esperaran ahí, en Jerusalén. Y ahora leemos lo siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es decir, que no estaba lejos. Y recordemos que los judíos no caminaban por la noche, salvo en casos muy particulares, muy especiales. Pero no era una costumbre eso de caminar en la noche. Por eso decimos de una manera muy particular, porque Nicodemo, aquel maestro de la ley, visitó a Jesús de noche. Ya sabemos por qué razón lo hizo, no nos vamos a detener en ese asunto. Dice aquí, y entrados subieron al aposento alto. El aposento alto era un lugar, una casa de 2 plantas, de 2 pisos. Y de acuerdo a relatos que están aquí en la Biblia, era la casa de Juan Marcos, donde también se celebró la Santa Cena, es decir, lo que se conoce como el cenáculo apostólico. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, óigase bien, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Porque el otro Judas, ustedes saben que ya no se cuenta en ese grupo. Entonces aquí, en este relato, de acuerdo a este relato, hay 11 nada más. Porque el número 12, pues ya sabemos que desapareció. Y dice algo que es fundamental y que todos los cristianos debemos tomar muy en cuenta. ¿En qué sentido? Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego. Vean la actitud de los apóstoles y los discípulos de Jesús también. Ellos tomaron muy en serio esa lección y esa actitud muy frecuente de Jesús, la oración. Jesús siempre fue un orador permanente, en el sentido de que siempre estaba en contacto con el Padre. Y eso lo vieron, eso lo experimentaron sus discípulos. Y ahora, dice aquí, que ellos perseveraban, permanecían en ese lugar, dice aquí, en oración y ruego. Y no estaban solos, no, sino que estaban con las mujeres, que desde luego aquí podemos pensar en aquellas mujeres que estuvieron allá cerca del Calvario, cerca de la cruz, y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos también. Este ha sido otro tema de gran discusión. Yo no sé por qué, porque no tiene ningún sentido discutir algo que es muy obvio. ¿A qué me refiero? Los hermanos de Jesús. ¿Acaso María no tuvo esposo? ¿Acaso María no tuvo más hijos? Ya sabemos que Jesús fue el unigénito del Padre y el primogénito de María. Pero después ella continuó su vida común y corriente como cualquier otra dama. Y nunca dejó de ser bienaventurada entre todas las mujeres. Eso no le restó para nada. ¿Acaso el matrimonio es pecado? ¿Acaso el matrimonio no tiene el respaldo de Dios? Cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. ¿Acaso no estuvo Jesús en las bodas de Caná de Galilea? ¿Acaso Jesús no habló del matrimonio? Pensemos en eso, porque no pensamos con un poco diríamos nosotros, un poco de lógica y de manera muy sencilla. No hay que ser tan, tan erudito para entender esto. Si dice también allá en San Juan que ni sus hermanos creían en él. Esto no es asunto de pariente, hay que buscar ahí en el griego, que es la palabra hermanos. Sí, ese no es ningún problema, ningún problema. Si sus hermanos no creían en él, bien. Ahora es necesario completar a los 12. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, viene el reemplazo de Judas Iscariote. Vean ustedes cómo se van desarrollando los acontecimientos y cómo la iglesia de Jesucristo va dando pasos muy ordenados, muy bien calculados, para desarrollar después todo un ministerio que se extiende por todo el mundo. Lo más transnacional que ha habido sobre la tierra es la predicación del Evangelio. Y se sigue predicando por todas partes, hasta en los lugares más remotos de este planeta. Y por eso alabamos al Señor. Por eso glorificamos su santo nombre. En aquellos días, dice aquí el 1:15 de los Hechos de los Apóstoles,
Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Están en el aposento alto, 120. Y dijo, Pedro tomó la palabra. Recordemos que Pedro, a pesar de lo que él hizo, Jesús también lo comisionó. A ti te daré la llave. Y aquí está Pedro usando la llave. ¿Para qué? Para abrir la puerta del Evangelio, de la predicación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pensemos de una manera profana, como muchos que consideran que Pedro es el CPF del cielo. No, eso es una blasfemia. Eso es un disparate, pensar de esa manera. Varones hermanos, él toma la palabra. ¿Por qué? Porque Pedro tenía autoridad. Y esa autoridad se la había dado nuestro Señor, como se la dio también a los otros apóstoles. Pero recordemos que Pedro también era un hombre maduro, un hombre de experiencia, un hombre que tenía carácter, y él dirige la palabra en el 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Oiga bien, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hermanos, aquí hay algo tan triste, algo tan desagradable que nosotros conocemos muy bien. Pero lo interesante, y aquí es donde nosotros logramos descubrir el grande amor de Dios para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. ¿En qué sentido? En que en el grupo de Jesús estuvo Judas. Y fíjese que Jesús nunca corrió, nunca expulsó, nunca desechó a Judas. Y nosotros somos campeones en calificar, en señalar, en descalificar a muchas personas, y más aún, hasta condenar. Somos campeones en eso. Y veamos el amor que Jesús tuvo y tiene y tendrá para la humanidad. El mismo Judas, que lo iba a traicionar y que lo traicionó, fíjense ustedes, formó parte del círculo íntimo de Jesús. Eso significa que a pesar de lo que nosotros somos, el amor de Cristo y la misericordia de Dios a través de su Hijo es capaz de hacernos diferentes, es capaz de cambiarnos, es capaz de hacernos hombres y también mujeres nuevos, diferentes, lo que éramos y lo que somos ahora. Y eso es algo importante, y ahí está precisamente la conversión. La conversión, lo que éramos, pretérito imperfecto, lo que somos ahora. Bien, dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahí está, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado, era de los nuestros, era de nuestro grupo. Y tenía parte en este ministerio. Tenía también pretérito imperfecto. Ya no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque Él lo dispuso así. Él tomó una decisión fatal. Pues, con el salario de su iniquidad, de su injusticia, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Imagínense ustedes
qué terrible que fue la muerte de Judas. Ahora, nosotros sí podríamos pensar que el lugar que él escogió fue un lugar muy alto y había, por decirlo de esta manera, una hondonada o un abismo, de tal manera que al caer, dice la palabra, al caer, dice, de cabeza, óigase bien, imagínense, pues ni modo, ¿cómo debe haber sido esa caída? Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué triste, qué terrible, qué espantoso. Pero él lo decidió así. Él lo decidió, él tomó esa decisión. Es cierto que se arrepintió, hay arrepentimiento, pero no fue donde Jesús a pedirle perdón, sino que tomó una decisión como muchas personas que no quieren enfrentar la realidad, que no quieren enfrentar la adversidad, toman esa decisión de quitarse la vida, como que dice, este es el camino más corto, por aquí me voy y aquí resuelvo el problema y aquí se termina todo. Pues no lo resuelve, lo pone peor. Lo pone peor. Y eso fue lo que sucedió con Judas Iscariote. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Fíjense ustedes la trascendencia que tuvo esto. No había redes sociales todavía. Sí, no había redes sociales. De tal manera que aquel campo que se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Salmo 69, 25 y 109, 8. Fíjense, hermanos, cómo la iglesia de Jesucristo se inicia tratando de enfocar un acontecimiento triste porque es necesario que haya una persona, otra persona que reemplace a Judas Iscariote. Nosotros, en medio de todas las dificultades que podamos enfrentar como iglesia de Jesucristo, debemos perseverar y debemos esperar en el Señor y que Él nos dé la fuerza y el coraje para poder enfrentar cualquier situación difícil, triste, adversa que se nos pueda presentar con la ayuda de Él. Padre, gracias porque hasta hoy nos has permitido perseverar y te rogamos que nos des la fuerza y el coraje para permanecer firmes, para hacer tu voluntad y para tratar, Señor, de seguir adelante proclamando el mensaje del reino de Dios en esta tierra. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el sagrado nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dile: Señor, te quiero bendecir y siempre quiero amarte y darte la gloria toda mi vida. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer.
Señor. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras. Te quiero amar, Señor. Gabriel. Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor, Bendito Salvador, amado Rey Dios, oh, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. amante, Amante de ti, Señor, amante de tu amor, amante de tu amor. yo quiero ser. Yo quiero ser Amante de ti, amante de tu amor, amante de ti, Señor, amante de tu amor. yo quiero ser. Yo quiero ser amante de ti, Señor. Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida. Levanta tus manos y levanta tu voz y vamos a cantarlo fuerte todos. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser. Yo quiero ser amante de tu amor, amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser. Yo quiero ser amante de ti, Señor. Levanta tu voz y dile, Señor, quiero amarte, quiero bendecirte. Díselo de nuevo, quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti. Bendito Salvador, amarte de ti, Señor, nadie más que a ti. Gracias, Señor. Siempre quiero dar mi vida para amarte, Señor.